Quedamos con palabra con nuestro pastor. Bueno, mis hermanos, recordemos que el próximo 21 de este mes de junio estaremos celebrando a los padres de familia, ¿verdad? Los padres, por supuesto, ¿verdad? La hermana estaba aventando muchas pedradas, pero a veces, bueno, ya no voy a decir nada, mejor vamos al sermón. Dice la palabra del Señor, mire, vamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Ahí en otra vez vamos a hablar de esas cosas, ¿verdad? Segundo de Crónicas 12, 1. Voy a hablar del tema oro por bronce. Es decir, que se desciende la categoría. Usted sabe que en toda competencia o en toda carrera, siempre hay tres premiaciones. Oro en su orden, ¿verdad? Oro, que es el número 1, la plata, que es el segundo lugar, y el bronce, que es el tercer lugar. Entonces Dios permite en muchas ocasiones que nosotros pasemos de tener el número 1, estoy hablándolo no quitándole lugar a Dios, sino estoy hablando en torno a bendiciones, en torno a que Dios nos bendice, nos da las oportunidades, hasta caemos a la tercera categoría, ¿verdad? Cambiamos el número 1, el primer lugar, el que Dios nos ha asignado, por la tercera de las opciones o la tercera de las categorías. Segundo de Crónicas 12, 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Veamos lo que dice ese versículo 1. Dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Nos quedamos allí, oramos. Padre, gracias por esta mañana que tú nos regalas. Señor, gracias por estos 31 días en este mes de mayo, en el cual podemos decir, hasta aquí nos has ayudado. Señor, todo lo que hemos hecho es en tu nombre. Gracias por las oportunidades, gracias por las bendiciones que tú nos das. Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón receptivo a tu palabra. Un corazón, Señor, que pueda comprender lo que tú quieres para nuestras vidas. Perdona nuestras faltas. Ayúdanos en la semana que iniciamos. Hoy que ya mañana iniciamos un nuevo mes. Danos, bendito Dios, una buena salud. Obra en aquellos que están enfermos, restáurales su salud, Padre bendito, en el nombre de Jesús hemos orado, amén. Pueden sentarse. Una de las cosas que la Biblia menciona, y es el caso típico que la Biblia menciona, es que mucha gente ha tenido grandes oportunidades que vienen de Dios. Nosotros nos damos cuenta, el rey David, Dios lo hizo reinar sobre todo Israel, 40 años. Nosotros nos damos cuenta, el rey Salomón, dice la Biblia que su reino, el reino de Salomón, fue un reino de mucha paz, muy contrario a lo de David. David fue un hombre de batallas, de muchas guerras. Su reino fue estuvo muy involucrado en derramamiento de sangre, y Dios no le permite construir el templo a David, pero le da la oportunidad que lo haga su hijo Salomón. Pero la Biblia dice de que Salomón tuvo un reino de mucha paz, y esa paz venía de parte de Dios.
Pero nosotros nos damos cuenta que posteriormente a Salomón queda un hijo de él, Roboam. Y este hijo de él, dice la Biblia, de que es el cual en su momento, así como en su tiempo David, en su tiempo Salomón, dice que, bueno, el caso de Salomón fue un hombre que amó mucho a Dios, fue un hombre muy sabio, fue un hombre bendecido materialmente, y no solamente eso, sino todo lo que Salomón hacía, Dios lo prosperaba. Pero el caso típico, ¿verdad? Hay un tema por ahí de uno de los pastores que dice, comenzaron bien, pero terminaron mal. Entonces el caso típico es el hecho de que cuando iniciamos el año, comenzamos bien. Cuando iniciamos el matrimonio, iniciamos bien. Cuando iniciamos en el ministerio, teníamos buenos propósitos. Cuando iniciamos en ese trabajo, nos esforzábamos, nos levantábamos mucho más temprano, íbamos con toda la actitud. Comenzamos bien. Cuando nuestros hijos iniciaban su vida espiritual, su vida escolar, iniciaron bien. Me gustaba el olor a los útiles, me gustaba el hecho de que su madre les preparaba ese uniforme, ellos se levantaban temprano. Mire, todo el mundo comienza bien. Y ese es algo típico. Es más, ¿sabía usted que el ser humano Dios lo ha dotado de una característica muy especial? Nosotros compramos para los micrófonos, compramos siempre batería recargable, porque comprobamos que a la larga la batería que es desechable, la que se utiliza 2 veces, lo más que duraba, y luego había que comprar baterías. Pero no solamente es el costo, sino el hecho de que a veces no hay ni dónde comprar ese tipo de baterías, no se encuentran en las tiendas acá cerca, hay que ir. Pero lo que voy es que nosotros compramos las famosas baterías recargables. Ya tenemos varios años estar trabajando de esa manera con los micrófonos y nos ha funcionado. Entonces, ¿cuál es la característica o la ventaja de ese tipo de batería? Bueno, de que una vez se descarga, usted le vuelve a cargar y ya está bien. Entonces, Dios ha dotado al ser humano de la misma manera de que puede volver a recargarse, y estoy hablándolo, en sus fuerzas, en su vida espiritual, en su vida familiar. O sea, usted, por muy rendido, por muy cansado que se puede acostar por el día difícil que tuvo, pero usted repone energías y duerme bien. Pero no así lo que Dios demuestra en esta parte de las Escrituras, porque cuando nosotros vemos alguna parte de la Escritura que menciona detalles especiales, es porque Dios los dejó allí. Nada está por gusto en la Biblia, nada está por llenar un espacio, nada está solo porque, mire aquí cómo, es más, los libros de la Biblia no estaban seccionados o divididos por capítulos al principio, ni por versículos. Pero lo que yo voy es que Dios ha permitido que cada una de las historias y de las partes que se incluyen en la Biblia sean una guía para nuestra vida. Entonces se menciona que el hijo de Salomón, Roboam, uno de sus hijos, se quedó con el reino al morir su padre. Y todos sabemos, ¿verdad? Hubo una división del reino, la Biblia lo dice, ya lo había establecido, que Dios, porque mire, cuando Salomón, dice la Biblia que al final de sus días, el amor a muchas mujeres que él tuvo, que era una de las cosas que Dios le había dicho, que los reyes no debían de ser dados a gran cantidad de mujeres, y mucho menos, por supuesto, al vino y otras cosas, y lo dicen los proverbios. Pero Salomón desvió su corazón, las mujeres que él buscó desviaron su corazón, y él muere básicamente siendo un idólatra. Aquel hombre tan sabio, aquel hombre tan lleno de sabiduría, de energía de parte de Dios,
Pero terminó de esa manera. Entonces la Biblia dice de que Dios permite que el reino sea dividido, el reino de Israel. Y es que en Roboam, él cometió uno de los peores errores que puede cometer alguien al no tener un buen consejo de alguien sabio. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que cuando necesitamos un consejo, no busque al que más le critica, porque ese es lo que va a sacar en la tijera y lo va a hacer picadillo. No busque a aquel que usted considera que, ay, es que es mi familia y él me va a dar buen consejo, o si no me da buen consejo, me va a ayudar económicamente. Tampoco busque a esa persona. Busque el consejo de parte de Dios. Busque el consejo, dice, en la multitud de consejeros, allí está la victoria. Entonces, ¿pero quién es el que puede darnos un buen consejo? Bueno, las Escrituras hablan que la mente de Cristo, o mejor dicho, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos que entender de que el buen consejo a tiempo salva a la persona, a la familia de muchos problemas. Entonces, él toma consejo de sus amistades, Roboam, el hijo de Salomón, y él, en vez de aliviar la carga del pueblo de Israel, que le pidió en su momento pues que así lo hicieran, porque su padre Salomón había puesto una carga tributaria muy grande, él hace lo contrario, pero esto venía de Dios. Se divide el reino, queda el reino del norte, el reino del sur. En el sur se queda Roboam con 2 tribus, y las otras 10 tribus le quedan a Jeroboam, que nada tenía que ver con ser familiar de Salomón. Pero el caso es que dice la Biblia de que 5 años, veamos lo que dice, estoy en 2 de Crónicas 12, versículo 1. Cuando Roboam había consolidado el reino, es decir, que ya estaba sobre Judá, no sobre todo Israel, ya estaba dividido el reino. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Entonces hay un detalle bien específico. En el capítulo 11, o sea, en la hoja anterior, el capítulo 11, versículo 17, la Biblia nos da otro detalle. Y lo que se menciona ahí en ese versículo es que Roboam anduvo 3 años rectamente delante de Dios. Veamos lo que dice 2 de Crónicas 11, 17, ahí cerquita donde estamos. Miren lo que dice. Así fortalecieron, bueno, versículo 16. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificio a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Quién reinaba en Jerusalén? Roboam, porque se había quedado con el reino de Judá. Judá era Jerusalén. Entonces todas las otras tribus venían a donde estaba Roboam reinando. Acordémonos que ya estaba dividido el reino. Entonces él estaba consolidando el reino. Y veamos lo que dice el versículo 16, la segunda parte. Y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificio a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. Porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. O sea que después de esos 3 años, Roboam comenzó a irse por otro lado. Yo puedo decir algo, mire, los errores en la vida a veces se cometen, pero no es imprudencia, a veces es sencillamente que a lo mejor la persona pues insiste. Los errores a veces se cometen y no es que no haya señalización. Yo he visto muchos casos de accidentes que la gente no conoce las calles, va a otro departamento, nuestro país ni es muy grande, pero va a otro departamento, nunca ha manejado en ese lugar, y por falta de señalización a veces se dan los accidentes. La gente se mete por calles o avenidas que es de un solo sentido. Y ahora esas aplicaciones que a veces decimos nosotros que nos ayudan, y muchos nos pueden ayudar, pero también nos pueden perjudicar. Hay gente que por hacerle caso a las aplicaciones va y lo dejan perdido, porque lo envían sobre un camino que no está habilitado, un camino
que no existe, porque a lo mejor en mapa puede verse que existe, pero en la realidad, en la práctica, no se utiliza esa calle, porque está arruinada, porque está bloqueada, por lo que sea. Entonces ha habido gente que le han ido a perder las aplicaciones. Entonces hay gente que de repente va y no ocupa las aplicaciones, sino que va y se mete en una calle en sentido contrario. Entonces esos son los errores. Entonces la vida a veces nos enseña que los errores es una cantidad de repeticiones en la dirección equivocada. Entonces dice la Biblia de que 3 años Roboam anduvo conforme al corazón de Dios, siguiendo los caminos de David y de Salomón, o sea, el camino correcto. Pero ya cuando llegó a los 5 años, o sea, ya tenía 2 años de haber dejado la ley de Jehová. Mire cómo se le da la interpretación a la escritura, porque ese es de lo que se trata. Cuando nosotros leemos y le pedimos la ayuda del Espíritu Santo, Él nos enseña, nos permite que nosotros entendamos mejor las cosas. Entonces, vean lo que dice capítulo 12, versículo 2. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. O sea, 3 años, los primeros 3 años anduvieron correctamente. Pero la disciplina de Dios llegó al 5.º año. Entonces, ¿cuántos años tuvo Roboam se comenzó a equivocar? Y al final de cuántos años Dios manda la disciplina? Después de 2 años de haberse apartado de Dios. O sea que lo que nos enseña también eso es que muchas veces nosotros creemos que, no, mire, si todo está bien, si quién dice que eso es malo, si yo lo hago, ¿por qué? Pues, ¿quién dice que es malo? ¿Sí es eso? No tiene nada malo, pues no tiene nada que ver en eso. O sea, 2 años después. Y eso es una interpretación bien clara como cuando usted va y dice, mire, yo voy a fiar ese electrodoméstico. No me alcanza para pagarlo, pero con la fe puesta en Dios, pues yo voy a pagar esas cuotas de $250, pues. Si yo lo que quiero es todo completito, ¿verdad? La lavadora, la secadora, la licuadora, ¿verdad? El televisor, creo que ya viene ya el mundial, pues y a la vez una buena refrigeradora, ¿verdad? Todo, extractor de humo y todo incluido. Pero solo voy a pagar 250. Con Cristo somos más que vencedores, decimos. Un día de esto me llaman a mí, me llaman de una de estas casas comerciales de electrodomésticos y me dice la mujer, buen día, le saludo de tal lugar, quiero decirle que usted es un cliente de tal almacén, usted tiene aprobado, me dice, preaprobado, me dice un crédito con nosotros para comprar electrodomésticos y para poder pagar cuotas de $150, me dice, por tantos años, me dice. Y no quisiera que pasara alguna de nuestras salas de venta para poder cambiar los electrodomésticos. Mire, ahora viene el mundial y mire todo esto. Y le digo yo, mire, muchas gracias, pero fíjese que por el momento no. Uno pues trata de ser lo más cordial, ¿verdad? Yo estaba bien ocupado y a veces uno pues no puede tampoco. Ese es el trabajo de ellos. Y le digo, mire, muchas gracias, pero por el momento no. ¿Y por qué razón no? Me dice, ay, ¿para qué me preguntó, hermano? Y entonces se quiso salir la vieja naturaleza. Pero le dije yo, es que no lo necesito. Todo, gracias a Dios, no es que esté al 100% los electrodomésticos, pero están buenos. Y no quiero ahorita, no pretendo meterme en deuda. Debería de pensarlo, mire, que fíjese, ay, ¿para qué? Pero le digo, cuando la gente a veces le insiste a uno en cosas que cuando uno ya tiene cierta idea, dice, sí, ¿verdad? Es cierto. Mire qué gran verdad la que me dijeron. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si usted no tiene las bases específicas para dirigir su vida, cualquier persona que le mencione algo, pues usted puede tomar ese consejo, que no es el más sano. Entonces dice la Biblia de que por 3 años anduvo sirviendo
o mejor dicho, la ley de Jehová, Roboam, pero que al final del 5.º año, o sea, 2 años después que se apartó, llega la disciplina de parte de Dios. Y el caso típico, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Envía al rey de Egipto, en aquel entonces era Sisac. Sisac lo envió contra Jerusalén. Y me llama mucho la atención que se menciona en el versículo 3 la cantidad de pueblo, de guerreros, de carros y de gente que tenía el rey de Egipto. Y si nosotros nos vamos un poco a la historia de Israel, nos vamos a dar cuenta que Israel como tal no era un pueblo muy grande comparado con estos otros. Pero si nos vamos más allá, acuérdense que el reino de Judá ya estaba dividido, o sea, Judá e Israel. Reino del norte, reino del sur. Reino del norte, 10 tribus. Reino del sur, que era Roboam, las que tenía, solo eran 2 tribus. O sea, imagínense usted el tamaño que tenía Judá en su ejército, en su territorio, era pequeño. Y la Biblia dice de que Dios envía una disciplina tan mortal, tan difícil, tan grande, que era, el rey Sisac llevaba mucho pueblo, dice, llevaba 2.200 carros, con 60.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto. Esto es de libios y suquienos y etíopes, no tenían número. Solo ahí nosotros sabemos que realmente ya estaban perdidos. Pero en versículo 4, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Dice, hay un comentario que dice que ese versículo 4 fue un proceso. No es que el hombre Sisac dijo, vamos a tomar las ciudades. No pasó de un día a otro. Ese fue un proceso. Como una enfermedad, como un problema grave a su vida financiera. Usted comienza a cometer errores en el área financiera y usted ahorita no lo ve mal. Usted dice, es que yo me merezco. Es que yo merezco tal cosa, ¿ve? ¿Y quién dice que no lo puedo comprar? Entonces es un proceso. Y dice la Biblia de que este hombre, Sisac, el rey de Egipto, comenzó a tomar las ciudades fortificadas de Judá, pero llegó hasta Jerusalén. O sea, fue un proceso. Le fue avanzando el problema a Judá. Comenzó poco a poco, pero llegó hasta Jerusalén, que Jerusalén era la ciudad o la capital principal, donde estaba el rey. O sea que en pocas palabras nosotros podemos decir, ¿verdad?, que el problema fue avanzando hasta llegar a lo peor, como un cáncer, como un problema que usted dice no puede detener esa situación. Qué terrible es eso. Qué terrible es y qué angustiante es cuando usted dice, mire, fíjense que ha pasado esto y esto, pero ya le vamos a encontrar la solución. El problema es cuando no se le encuentra la solución. Entonces fue avanzando y llegaron hasta Jerusalén. Ese fue un proceso. Lo más probable es que, fíjense, lo más probable es que si Roboam 3 años anduvo conforme al corazón de Dios y los últimos 2 años de los 5 que menciona la Biblia acá, al final de los 5 años llegó Sisac a invadirlos hasta Jerusalén. Lo más probable es que en ese transcurso de esos 2 años que abandonaron la ley de Jehová, eso comenzó. Y llegando al 5.º año, llegaron a Jerusalén. Y eso nosotros, ¿qué es lo que entendemos o qué es lo que podemos nosotros aprender de ello? Bueno, que muchas veces sin darnos cuenta y uno no ha caído todavía, no le ha llegado la disciplina, no le ha llegado el problema, pero Dios ya activó algo. Dios ya dejó algo. Dios ya comenzó la disciplina. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Entonces hay que tener mucha sabiduría, hay que tener mucha inteligencia que viene de parte de Dios y hay que tener mucho tacto para reconocer de ¿qué tal si a lo mejor Roboam se sentía muy fuerte en el reino de Judá y no se había dado cuenta que ya estaban invadiendo algunas ciudades? Y a lo mejor él no le prestó atención, a lo mejor él se dio cuenta, pero él dijo, ya vamos a poner orden allí. Entonces dice el versículo 5,
Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Oiga bien, hasta allí se reunieron, ya tomaron en serio, ya cuando estaban llegando a Jerusalén. Y les digo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Ahí llega la disciplina, el mensaje es parte de Dios, y no hay peor cosa que cuando una persona llega al tope de su problema y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay nada que hacer. Es bien lamentable cuando usted llega con un problema que ya no se puede resolver. Porque cuando uno reconoce que no andan bien las cosas, uno dice al final, le llega la notificación, mire, preséntese en tal lugar. Y usted dice, pero ¿y qué se puede hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? No, le dice, con la característica que tienen en las oficinas, ¿verdad? Con las características que tienen a veces en las notificaciones, ¿verdad? Y le dicen, no, mire, ahí no le puedo ayudar, solamente le doy la notificación. Cerciórese, acérquese a las autoridades competentes. Acérquese y vaya a ver qué se puede hacer. Y a veces no le dicen así, a veces solo le dicen, mire, no le puedo ayudar en eso. Qué difícil es cuando usted ya no puede contrarrestar la situación. Entonces, llega el profeta Semaías, le dice qué es lo que ha pasado, le dice por qué Dios está molesto, le dice la disciplina que Dios les pone y le dice, ustedes han dejado a Dios, por eso Dios ahora deja vuestro pueblo, a Judá, en manos de Sisac. Y mire cómo cuando ellos no están perdidos, porque mire, cuando una persona sabe lo que está haciendo, ya reconoce que dentro de poco le va a llegar el problema, ya lo tiene en mente. Dice, mire, cualquier ratito siento que me hablan. Dice. Yo ya siento que por cualquier ratito tengo la llamada de tal persona, tengo el mensaje de tal persona, que algo malo ocurrió. Pues sí, pero usted ya tiene una idea. ¿Y por qué no reaccionar antes? Entonces dice el versículo 6, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. O sea, ellos reconocen y dicen, no, Señor, nos atrapaste. La verdad es que nos equivocamos. Tienes razón, tú eres justo. Nosotros nos equivocamos. Es lamentable que nosotros hayamos alardeado de creer que nos íbamos a salir con la nuestra. Pero dice que ellos reconocen que Dios es justo. Eso significa, ellos reconocen su error. Pero el versículo 7 es algo que a mí me llama mucho la atención porque me hace reconocer una vez más que Dios siempre es bueno. Miren el versículo 7. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, mire qué bonito, no los destruiré, antes los salvaré en breve. Ay, Señor, gracias por tu perdón. Gracias por una nueva oportunidad, Señor. Espérate, le dice Dios, pero espérate. Y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Ay, Señor, gracias, Padre, porque tú siempre me oyes, ¿verdad? Gracias, Señor, porque tú siempre me perdonas. Espérate, deja de hablar. No me estés agradeciendo por todo, espérate, no te he terminado de decir. Versículo 8. Pero serán sus siervos, mire, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Yo recuerdo que en una ocasión alguien estaba metido en líos financieros. Esto hace muchos años. Grandes líos financieros, grandes deudas. Cuando estoy hablando grandes son de miles. Y yo me acuerdo que esta persona, siendo creyente, estaba pidiéndole un milagro a Dios. Y pidiéndole tanto por ese milagro a Dios. Y cuando uno tiene mucha fe y uno le dice, Señor, perdóname porque la verdad que me equivoqué, cometí muchos errores, pero perdóname, ayúdame. Entonces, dice que estaba pidiéndole a Dios y la manera como a veces nosotros creemos que Dios nos va a restaurar o a rescatar del problema, creemos siempre que Dios va a utilizar la lotería, Dios va a utilizar
que viene un familiar y me da el dinero, Dios va a utilizar que de repente de la noche a la mañana me llaman de un tío que nunca conocí que existía y mire, usted es el heredero unitario, ¿verdad? O sea, cosas así como de película. Entonces esta persona en una ocasión, clamándole tanto a Dios, dice de que de repente se motiva a comprar un billete de lotería. Estoy hablándole unos 20 años atrás. ¿Y qué cree? Sale favorecido ese número. Pero así como en uno de los programas cómicos mexicanos que en un par de ocasiones he visto por ahí, que el famoso, un personaje de la serie esta, se gana la lotería y todos celebran. El problema es que el billete ganador no era de la fecha que estaban celebrando, hermanos. Qué terrible eso, ¿verdad? Y lo mismo le pasó a esta persona. Dijo a celebrar, la persona que le estoy mencionando, dijo a celebrar en la realidad. Ay, Señor, gracias por el milagro, gracias. Y celebraba y gritaba y ay, Señor, gracias, yo sabía que tú me ibas a oír. Y no se da cuenta. Y de repente va viendo que la fecha del sorteo no era la correcta. ¿Qué cree que pasó? Todo se vino al suelo, ¿verdad? Ay, qué tristeza, ¿verdad? Era el mismo número, pero era de otra fecha. Qué terrible, bro. Entonces, lo mismo le pasó al rey de Judá, a Roboam. Ellos comenzaron a celebrar, Señor, gracias porque nos perdonaste. Pero Dios les dice, pero espérense. Oigan, yo los perdono. Y sabe que la Biblia registra varios casos en donde Dios es tan lleno de misericordia que perdona las faltas de sus hijos. Pero en esta ocasión específica Dios deja consecuencias. Y dice Dios en el versículo 8, pero serán sus siervos. Oiga bien, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Es decir que Dios perdonó el pecado de Roboam y del pueblo de Judá. Pero Dios dice, es cierto, yo los perdono, están a cuentas conmigo. Yo acepto que se han humillado, yo lo reconozco que se han humillado, pero ¿saben qué? Voy a dejar que queden en manos de Egipto. Y qué triste es eso, como cuando nosotros decimos, ay, Señor, entonces ¿de qué nos has librado? Y entonces, Señor, ¿y por qué nos dices que nos perdonas? Y lo que pasa es que ahí vienen las consecuencias, y esas consecuencias son las difíciles. Entonces el tema de esta mañana surge referente a eso. Entonces mire cómo son las cosas, y mire la descripción que da después de la Biblia. En el versículo 9, subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Cómo lo llama usted a esto? Era lo más preciado. Usted sabe que el pueblo de Israel, y específicamente Judá, que era donde estaba el templo, construido en ese momento por Salomón, era uno de los lugares sagrados, tan amados, tan queridos por el pueblo de Judá. Acuérdense que las otras 10 tribus que estaban en Israel venían, adoraban en el templo de Jerusalén. Entonces, y eso se volvió algo de todas las fechas, que las otras tribus, aunque estaban divididas por el reino, pero venía la gente a adorar a Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace Dios y permite que Isaac, rey de Egipto, se llevó todos los escudos de oro que Salomón había dejado? Y qué triste es que nosotros digamos, ¿verdad? Señor, después de tener el lugar privilegiado que tú nos diste, después de tener esa familia, ese trabajo que no todo el mundo hoy en día puede tener, las oportunidades, las bendiciones, que Dios ha abierto puertas, que Dios nos da aquellas cosas que no merecíamos. Mire qué pasó después. Dice, subió pues Isaac,
se llevó todos los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey, lo llevó todo, tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y mire el versículo 10. Y en el lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban. Y después los volvían a la cámara de la guardia. O sea, eso es lo más terrible. Entonces, imagínense, usted dice, pero ¿de qué sirvió entonces el perdón de Dios? Le voy a explicar algo. Han habido ocasiones donde Dios ha perdonado, ha visto la humillación de alguien y uno pues ha pedido perdón y Dios no deja consecuencias. Y uno de esos casos es en el caso de Nínive. Cuando Jonás fue enviado a predicar a Nínive, que no quería, y al final, después de haber sido expulsado por el gran pez que le tragó, fue entonces a predicar. Va y predica por 3 días en la ciudad y el pueblo se arrepiente. Y proclaman ayuno en toda la ciudad de Nínive, incluyendo hasta los animales. Entonces dice la Biblia de que Dios vio que Nínive se arrepintió. Y dice que como se arrepintió Nínive, Dios los perdonó y no mandó a destruir la ciudad. Entonces nosotros decimos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué Dios hay casos en los cuales deja consecuencias? Y una de las consecuencias para Judá, en el caso del rey Roboam, era que Dios los perdonó, pero los dejó en manos del rey de Egipto. En aquel entonces de Sisac. Y los escudos de oro que habían sido muy preciados, algo, imagínese usted, uno de los objetos muy valorados como un legado que dejó Salomón. Todos sabemos de la majestuosidad de todas las cosas que Salomón dejó y se lo llevan. Y usted dice, y Dios permite, y que eran de la casa de Dios y de la casa del rey, y se los llevó. Es que Dios así es, hermano. Es que mire, Dios no está casado con las cosas materiales. Dios no está casado con que, ay, sí, verdad, es que este objeto, es que este bien, es que este vehículo, es que esta propiedad, es que Dios no se casa con esas cosas. Dios ve el corazón. Dios utiliza estas cosas materiales, Dios permite que las cosas materiales estén, pero Dios no se humilla delante de las cosas materiales. O sea, a Dios no le interesan las cosas materiales. Dios da la oportunidad que las tengamos, da la oportunidad para que nosotros podamos utilizarlas, podamos usufructuar de ellas, pero Dios no ve esas cosas. Entonces Dios dice, al final, los escudos de oro no me interesan, dice Dios. Los únicos interesados en los escudos de oro son ustedes, Dios. Y esa es la única de las cosas que a ustedes les gusta y les interesa y les motiva, decía Dios. Así es que como eso les gusta, se los van a llevar para que ustedes vean que yo no necesito eso. Que quienes más lo necesitan son ustedes, decía Dios. Qué terrible, ¿verdad? Porque a veces uno está emperazado a las cosas materiales y Señor, y si tú me quitas el trabajo, entonces yo ya no te voy a servir, yo ya no voy a hacer esto, yo ya no. A veces Dios nos dice, yo discúlpame, pero yo no necesito de un trabajo para que vos seas bendecido. O yo necesito de una oportunidad de estudios, de una beca, no necesito de un familiar que te ayude, que tenga cuello y que te diga vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. No necesito de nadie, dice Dios. Cuando yo quiero hacer las cosas, yo las hago. Entonces, qué triste es cuando ellos terminan de cambiar los escudos de oro y en lugar de eso, porque mire, Dios les dejó los escudos de oro. Eso es lo que venía de Dios. Pero ellos con sus actitudes ya no les alcanzó para hacer escudos de oro. Porque cuando usted está debilitado, Dios también le corta alas. Y no es igual las mismas oportunidades que vienen de Dios como cuando usted las pierde, Dios lo restaura, pero usted se da cuenta que ya no es igual. Con esto estoy entrando en mucha
hay muchas discusiones posiblemente, porque más de alguno va a decir, no, pero es que Dios es misericordioso. Amén, y eso sí es. Pero las primeras oportunidades de Dios nunca serán como la segunda y la tercera oportunidad. Yo no sé cuántas oportunidades puede dar Dios. Hay quienes siempre dicen, Dios da solo 2 oportunidades. Yo no le puedo decir eso. Lo que sí le puedo decir es que Dios no fue la misma oportunidad que les da. Dios les dio los escudos de oro a través de Salomón. Y Dios dijo, de aquí ya no les voy a dar yo escudos de oro. Ustedes fabríquense los propios. Y ellos ya no les alcanzó para el oro, sino que hicieron de bronce. O sea, de tercera categoría. Y eso solo me recuerda a mí cuando Moisés recibe las tablas de la ley, baja del monte, ve que el pueblo está desenfrenado, se enoja Moisés, tira las tablas, las quiebra, Dios no dice nada, pero Dios lo llama posteriormente y le dice, ¿dónde están las primeras tablas? Pues no se quebraron. Ah, bueno, las primeras tablas, dice Dios, las escribí yo con mis dedos. Es la escritura de mis dedos, de mis manos. Pero las próximas tablas, le dice Dios a este hombre, le dice, las vas a escribir tú, a Moisés. Vas a preparar las tablas. Las vas a preparar y vas a escribir sobre ella. Ese es el mejor de los ejemplos. Usted dice, se pregunta, o sea que Moisés hizo mal en quebrarlas. Pues acordémonos que Moisés se enojó y en su enojo tiró las piedras y tiró las tablas y se quebraron. Entonces Dios le dijo, yo, Moisésito, yo te entiendo tu enojo contra el pueblo de Israel, pero ¿sabes qué? Las primeras te las di yo. Las segundas las vas a hacer tú y las vas a escribir tú. Ese es el mejor de los ejemplos. A veces uno dice, ¿verdad? Dios es grande y misericordioso, y así es. Pero nunca las primeras oportunidades serán igual que las siguientes. Ahora, Dios es muy estricto en esas cosas. Y nosotros podemos entender de que por eso a veces hay cosas en las escrituras que nosotros decimos, Señor, no entiendo por qué pasó esto y esto. Y eso es cuando nosotros decimos, ¿verdad? ¿Será que estamos cambiando el oro que tú nos diste, Señor? Y en lugar del oro que tú nos diste, nosotros lo perdimos por nuestras consecuencias. Y ahora no nos alcanza para el oro. Ahora lo único que podemos tener es el bronce. Pero ahí es donde nosotros decimos, ¿verdad? Eso bajó de calidad. No solamente eso, no es igual cuando usted tiene las primeras oportunidades y las aprovecha que las segundas oportunidades. Mire, yo he visto muchos casos, pastores, hermanos, hermanas, que sus ministerios, su familia o sus hogares fueron muy afectados. Pero siempre puedo decir, todo el mundo en algún momento de la vida puede, no es un permiso, pero comete sus errores, ¿verdad? Pero ahí es donde quedan esas consecuencias y esas secuelas. A veces cuando nosotros no tenemos esa conciencia, creemos que, mire, yo me equivoqué, ya le voy a pedir perdón a Dios y Dios me va a dar su perdón. Sí, dice Dios. Pero de aquí, yo hablaba con mi hijo, hablábamos de las evaluaciones y de la universidad. No, es que hay que diferir el parcial. Y yo recuerdo que uno de los profesores mencionaba, 2 universidades muy diferentes, pero mencionaba este profesor y decía, hay una penalidad para aquel que no hace el examen en la fecha ordinaria. ¿Y cuál es la penalidad? Decía este profesor. Que no es justo que los compañeros que hicieron la evaluación en la fecha correspondiente tengan la misma nota que el otro que hizo en una fecha diferida, una fecha posterior, porque se enfermó, porque se durmió, porque se le olvidó, porque vio el partido, por esto, por lo otro, por lo que sea. Entonces dijo este profesor, hay una penalidad y va a ver que en base a 8 se va a calificar. Y eso es lo mismo que Dios hace. Pero yo salí bien. Pues sí, pero
hubo una penalidad. Y esas son las cosas que a veces suceden. Dios nos deja una penalidad. Dios nos perdona, porque Él es grande en misericordia. Pero hay una penalidad. La penalidad para Judá en este caso fue, cambiaron los escudos de oro por unos de bronce, sin quererlos. Entonces, ¿qué nos enseña las Escrituras? Bueno, que Dios es fiel y perdonador. Pero siempre va a haber una penalidad. Y no se extrañe que de repente la penalidad en su vida sea sobrellevar algo que usted en alguna ocasión más adelante le va a decir a Dios: Señor, ¿por qué eres injusto? No, le va a decir Dios. Eso no es ser injusto, eso es ser justo. Tú estás pagando una penalidad y esa penalidad yo te puedo ayudar a sobrellevarla. Yo soy grande en misericordia, dice Dios. Pero necesitamos aprender a amar y respetar las reglas de Dios. Démosle un aplauso, Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos esta mañana que tú nos das tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque nos permites venir a tu casa. Te pedimos, Padre, perdón de nuestras faltas. Te suplicamos que bendigas todo lo que hacemos. Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude, nos bendiga, nos provea y nos enseñe lo que debemos hacer. Padre, endereza nuestros caminos, endereza nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos dé la gracia delante de ti. Vamos a cantarle al Señor. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. Fiel hacia mí. Bendito Dios, bendice esta semana, danos las fuerzas que solamente vienen de ti, tu protección y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Démosle un aplauso al Señor, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos a las 4 de la tarde y durante la semana también.